Voy a iniciar la solución del ejercicio de Excel número 14 que trata de averiguar el precio de una bola, una esfera de oro, conociendo el precio del gramo de oro, como vemos aquí en los datos que suministra la práctica, 42,72 euros al gramo, y partiendo del diámetro de la bola, de la esfera. Este ejercicio está pensado para manejar en Excel fórmulas de manera que se realicen cálculos encadenados y puede servir, pues, ejemplo de cálculos matemáticos, de física, etcétera, etcétera. Después, en la parte de abajo, vemos la representación también de esos datos tabulados para ejemplificar la manera de resolver la representación mediante el tipo de gráfico X y dispersión, que es básicamente los gráficos que se utilizan en matemáticas. Un sistema de ejes coordenados y, como vemos en la cuadrícula, con la representación de una función matemática, que en este caso es el precio de una bola de oro en función del diámetro de dicha bola. Antes de comenzar, realicé un resumen que tenemos aquí en la parte de la izquierda, que lo que trata es de recordar los elementos implicados en la resolución del ejercicio. En Excel, antes de resolver un ejercicio mediante la hoja de cálculo, es imprescindible saber realizarlo manualmente. Entonces, los conceptos que aquí se manejan son conocidos de otros cursos, algunos de la educación básica de la primaria, como es el volumen de una esfera, que tenemos aquí en el enunciado de la práctica. El volumen de la esfera es 4/3 de pi r cubo. 4/3 está puesto a la derecha con la barra de dividir. Pi y r es el radio de la esfera elevado al cubo. También debemos de recordar de la física elemental de segundo o tercero de la ESO que el peso es igual al producto del volumen por la densidad. La densidad del oro la tenemos sacada de internet, es este valor, y como la tenemos en gramos por centímetro cúbico, pues habrá que partir de ese valor. Y el precio del oro, que vemos en esta parte central, es el precio del oro del día que yo consulté en internet y que aproximadamente ronda ese valor, del orden de los 40 euros cada gramo. Bueno, en la práctica vemos que dice que primero realizar la tabla para que resulte más fácil. ¿Para qué? Para que el alumnado vaya resolviendo el ejercicio pasín a pasín. Primero calculamos el volumen, después el volumen por la densidad me da el peso y más tarde el peso por el precio del peso unitario, que es el gramo, pues me dará el valor. De esa manera trato de conseguir que sea más fácil los cálculos, que ya digo que para un primero de bachillerato para el cual se está planteando este ejercicio no debería tener ninguna dificultad, ni para los de letras ni para los de ciencias, porque son cálculos elementales que además son los más avanzados de segundo o tercero de la ESO. El procedimiento vemos que se basa en el valor de la bola de oro, el peso en gramos por el precio del oro expresado en euros por gramo. ¿Cómo calculamos el peso en gramos? Pues lo vemos aquí abajo. El peso en gramos es volumen por densidad. El volumen 4/3 de pi r cubo. El radio hay que ponerlo en milímetros porque tenemos la densidad en gramos por metro cúbico. Y entonces, al hacer este producto, milímetros cúbicos y milímetros cúbicos se van a anular y me va a quedar el peso en gramos. Ese peso en gramos, al multiplicarlo por los euros de cada gramo, me va a dar el valor final de los euros en función de ¿qué? Del radio de la esfera. Hay que tener en cuenta que en los cálculos, en esta tabla, estamos considerando el diámetro.
Entonces el valor que tenemos aquí, internamente en los cálculos que se realice en esta celda, habrá que obtener del diámetro, que es lo que se puede medir externamente fácilmente con un calibre pie de rey, el diámetro hay que dividirlo entre 2. Después, otra característica que tenemos propia de Excel es que en vez de la letra pi, nosotros en Excel disponemos de una función que se llama pi, pi y paréntesis, que donde yo ponga esta función, el programa la sustituye por 3, 14, 16, etcétera, etcétera. Otra cuestión interesante es que en Excel, para elevar al cubo, necesitamos poner el acento circunflejo y luego el 3. También se podría hacer multiplicando 3 veces el mismo valor. Un poco más simplón, pero funcionaría. Como no es una potencia elevada a 27, que sería inviable, potencia al cubo todavía se puede hacer multiplicando 3 veces el valor. Y nada más, eso es el planteamiento. Entonces hay que ir haciendo primero el cálculo del volumen, después el cálculo del peso, luego el cálculo del valor, y en estas otras celdas que tenemos aquí arriba, en esta de amarillo, sería similar la forma de resolver, solo que aquí directamente, si pusiéramos, por ejemplo, diámetro de la bola 1, aquí me saldría el peso ya directamente en esta celda, el peso sería 0,01 gramos, tenemos aquí la unidad, y el valor sería 0,44 euros. O sea que estas 3 casillas de aquí, la amarilla es para dato y las otras 2 me calcularía el peso y el valor. ¿Por qué no pido realizarlo directamente así, que sería una manera? Pues simplemente porque realizándolo con las distintas columnas los cálculos se hacen más paso a paso y es más sencillo. Una vez realizadas las columnas, la realización de la fórmula que debemos de incorporar para calcular el peso, pues ya es mucho más fácil determinarla. Y lo mismo pasa para el valor. Aprovechando que tenemos los datos en forma de tabla, realizaremos la gráfica. Y esa gráfica, vuelvo a repetir, que sirve de ejemplo de un tipo de gráfico parecido a los de matemáticas, que representamos en unos ejes cartesianos un valor en horizontal y su correspondiente en vertical, el equivalente a las X y las Y. En este caso, en horizontal será el diámetro de la bola y en vertical el precio de esa bola de oro, de esa esfera. Voy a realizar la cabecera que tenemos. Diámetro de la bola en milímetros. Volumen en milímetros cúbicos. Si doy aquí doble clic, me hace amplitud de ancho de manera que quepa lo que contiene la celda. Y valor euros. Bien. Le voy a dar un poco de color para que se parezca rápidamente a lo que tenemos aquí. Vamos a hacer un poco más grande, que si no, no se ve. Centramos. Vamos a poner una serie. 1, 2. Selecciono las 2 celdas y arrastro. Me fijo en que la tabla llega hasta el 20. Sigo arrastrando hasta que tenga el número 20. Listo. Estos datos están alineados en el centro. Vemos que el 10 y el 9 están centrados. Esta es la alineación que tienen. Voy a poner unas cuantas líneas de división para que se aparezca lo que tenemos aquí. Y básicamente está hecha la celda, la tabla. Bien. En esta primera celda, bueno, aquí debería de quitar los bordes interiores y poner
solamente así. Bueno, vamos a quitar sin borde, bordes externos y bordes externos, y ya tenemos una simulación de la tabla original. Vamos a poner negrita, listo. Guardaríamos, nada más realizar cambios interesantes, guardar. Bien, volumen en milímetros cúbicos. Como es una fórmula, empezamos con igual a. ¿Qué tenemos que poner ahí? El volumen. El volumen, miramos 4 tercios de pi r cubo. O sea que voy a poner 4, asterisco para el por, el pi, que es la función pi, otra vez el por. Ahora, tengo que poner el radio. Pues es esta celda dividida de 2. Dividida de 2. Pongo un paréntesis. Vamos a ponerlo aquí arriba, edito arriba, que me resulta más fácil. Ya tengo el azul dividido entre 2. El azul es el diámetro, la celda del color azul es el diámetro, dividido entre 2 es el radio. Entonces ya tengo 4 pi r, acento circunflejo, y el 3. Esto es r al cubo, y ahora dividido todo de 3. Eso es el volumen. Comparo 5, 2, voy a hacer un poco más grande los números. Bien, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Pues en el ejemplo de la solución, 5236 son 4 dígitos decimales. 5236, ya lo tengo. El valor, el peso en gramos, que lo tengo mal. Y el valor en euros. Bien. La brocha para copiar formato. Brocha para copiar formato. Y ahora estos de aquí abajo. Desde primero pulso la tecla de Shift, ahora pulso abajo y selecciono todos. Y ahora pongo bordes completos. Ya tengo la tabla bien. 1, 2, 3, 4 columnas. 4 columnas. Bien. Esta del peso igual es un poco pequeña y la del valor también. Vamos al peso. El peso es el producto del volumen por la densidad. Peso, volumen por densidad. Volumen, que es la celda anterior, igual a por la densidad. La densidad, ya tengo calculada la densidad. Aquí arriba, densidad del oro, me la dan en gramos por centímetro cúbico. Pero tengo que multiplicar por este factor de conversión para obtener el valor en gramos por milímetro cúbico, puesto que el volumen que yo voy a usar es milímetro cúbico. O sea que aquí veo que tengo que multiplicar por 0,0195. Voy al intro. 3 decimales. 0,010. Y ahora el valor, este valor es igual a el peso en gramos, que lo tenemos en la celda anterior, por el precio de cada gramo de oro, que son los 42,72, lo que tenemos aquí obtenido de internet, 42,72 euros el gramo. Voy a cambiar el formato, copio y pego formato, 0,44, tengo todo con 2 decimales a los céntimos, que es lo normal para uso de moneda, 0,44 y ya lo tengo. Guardar. Bien, pues está calculado. Arrastro para copiar la fórmula, arrastro para copiar la fórmula y arrastro para copiar la fórmula.
Voy a observar en el ejemplo hasta el 7. En el 7 tengo 179. Voy a hacer una jugada que es esta. En el 7 me tiene que salir 1795944, está exactamente igual, o sea que el ejemplo está bien calculado. Vale, guardamos y ahora voy a hacer la colocación de los datos de manera que sea más legible y presentable. Teniendo todos la misma cantidad de decimales, la coma está alineada siempre en vertical. No me va a suceder cosas similares a esto. Estos valores no están alineados y no se pueden interpretar fácilmente. La coma siempre tiene que estar como referencia a la misma vertical. Bueno, y ahora vamos a comparar la alineación de los datos que yo tengo frente a los que se pretende en la práctica. Observamos que tengo una separación, voy a ir a botón derecho, formato de celdas, alineación horizontal, voy a hacer una sangría a la derecha, puedo hacer una sangría a la izquierda, etcétera, etcétera. Voy a probar sangría derecha, 1 y 2 unidades. 2 unidades. Esto está similar a la muestra. Bueno, pues lo mismo voy a hacer en las otras dos columnas. Botón derecho con los datos seleccionados, formato de celdas, alineación horizontal, la sangría en horizontal, bien, y 2 unidades, 1 y 2 unidades. Vale, otra cosa más que ya tengo hecha. Ahora voy a seguir con el gráfico. ¿Qué debemos de representar? Pues vamos a ver que tenemos 0, 2, 4, 6, 8 a 20. Esto es milímetros, o sea que es el diámetro de la bola en el eje horizontal. Y en vertical tenemos el precio, o sea, los euros. Aquí tenemos los euros. Bien, pues voy a coger esta serie. Estos son los euros. 3.489, 3.500. Vamos a insertar gráfico. La propia práctica ya dice que tiene que ser de tipo X y dispersión. Vamos a coger este y aceptamos. Bien, en principio no tiene mucho que ver, pero ¿qué nos va a hacer falta? Añadir líneas e ir mejorando el gráfico respecto a lo que tenemos aquí. Vamos a ir añadiendo elementos al gráfico. Puede ser una buena idea ir aquí a presentación y empezar de izquierda a derecha recorriendo los menús. Título del gráfico, superpuesto y centrado. Precio. Bien. Vamos a hacer un poco más pequeño. Ahí. Esta serie, selecciono, tecla suprimir, en el ejemplo no lo tenemos, lo quitamos. Ahora, título del gráfico está, rótulos del eje, título del eje horizontal primario, debajo del eje, es como lo tenemos, milímetros. Bien, título del gráfico, rótulos del eje vertical primario, vamos a ponerlo en vertical, no es este, control Z, deshacer, rótulos del eje vertical primario, título en horizontal, son los euros, ponemos los euros y ahora seleccionamos y arrastramos. Bien, guardar. Vamos a cambiar la escala vertical llega a 3500, vamos a seguir por aquí, leyendas ya la quitamos, etiquetas de los datos de momento lo quitamos, vamos a los ejes,
eje horizontal primario. El eje horizontal primario, la muestra llega hasta 20 y nuestro gráfico llega hasta 25. Vamos a cambiar. Más opciones. Aquí arriba tenemos mínima 0. Bien. Máxima 25. Pues no, vamos a poner 20. Pulsamos aquí arriba y ya vemos que nos cambia a 20. Unidad mayor. Tenemos 5. Vamos a poner 2. Y ya nos va 0, 2, 4 hasta 20. Bien. Cerrar. Vamos a las opciones de eje. Eje primario horizontal. Ya pusimos una parte. Vamos al vertical. Vamos a ir al vertical. Mostrar miles, millares. No me interesa. Más opciones. Y aquí voy a tener que poner 3500 para que la gráfica no pierda este trozo que no me hace falta para nada y gane visualización. Lo mismo que hice por la parte derecha. El 25 no me hacía falta. Entonces empiezo desde 0 hasta 3500. Vale. Aceptamos. Y vemos cómo está la gráfica. Ahora vamos a poner las líneas de la cuadrícula, líneas horizontales de la cuadrícula primarias, ya está. Secundarias, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ya está igual. Ahora en las verticales, líneas verticales de la cuadrícula, las principales, que van de 2 en 2, y me hace falta las de división secundarias. Y ya tengo 2, 4, 6, etcétera, etcétera. Guardar. Me falta cambiar estos puntos. Voy a poner encima de ellos botón derecho, dar formato a la serie, opciones de la serie, opciones del marcador. Ya veo el marcador por aquí. Voy a hacer el marcador más pequeño, 4 por ejemplo. El relleno sólido, voy a poner negro. Bien. Color de la línea sólida, más pequeña. Estilo de la línea, esa es muy grande. Por ejemplo, 1,25. Y cerrar. Y ya tengo el gráfico como interesaba. Ahora algún retoque. Por ejemplo, milímetros. Lo puedo poner un poco más grande. Voy a inicio y le pongo un tamaño un poco mayor. Cierro. Los euros, lo mismo. Un tamaño un poco mayor para que se vea. El precio, igual. Y la gráfica la podemos dar por finalizada. Aquí sale cuadrada y ahí rectangular, es por la proporción que tenemos en la gráfica. Pero está suficientemente bien. Para finalizar quedaría la parte del cálculo directo introduciendo el diámetro de la bola. En esta celda pondríamos un dato. En la celda, por ejemplo esta, peso en gramos. En esta tendríamos el peso en gramos, vamos a poner un borde, y en esta el valor euros diámetro de la bola. Vamos a hacer que vaya hacia la izquierda, aquí ponemos el valor y aquí adentro pues habría que poner para el peso igual a volumen
por pi el radio, que va a ser introducido en esta celda, pero hay que dividir entre 2, 4 pi al cubo dividido de 3, esto es el volumen. Y ahora todo ello, voy a dar al intro, todo ello tiene que ir multiplicado por la densidad. Y la densidad es este valor. Bien, entonces edito la fórmula aquí arriba, voy a poner un paréntesis al principio, al final, multiplico volumen por densidad, la densidad son 0,0195. Me sale 0 porque no introduje aquí valor. Si pongo un 1, voy a poner el peso con 3 decimales. 3 decimales. Si pongo un 2, para probar con los datos que ya sé que están bien en la tabla, si pongo un 2 milímetros de diámetro, me sale el peso 0,082 gramos. Bien, pues eso ya está. Voy a hacer un poco más grande, que se vea. Vamos a ver. Este coincide, al poner aquí un 2, me sale ya el valor del 2 de la tabla. Y ahora el valor va a ser igual a el peso en gramos, como tengo aquí el peso en gramos por el precio del oro. 42,72 euros el gramo. Vamos a poner 2 decimales para los céntimos y para un diámetro de 2, 3,49, con lo cual el ejercicio está resuelto. Si pongo decimales, me sale los valores que correspondan. Por ejemplo, 1,25 o 56,4, lo que sea. Aquí no me sale el valor porque no me cabe. Vamos a ampliar y ahí está el valor. Si pongo valores pequeños, el 2,6 me sale un valor entre 2 y el 3, entre 3,49 y 11 y pico, ahí tengo los valores. O sea que con la tabla podría tener valores exactos, con la gráfica se pueden buscar intermedios y mediante la fórmula que tenemos de modo genérico en estas celdas, pues puedo averiguar el peso y el valor de cualquier tamaño de bola. Y esto finaliza el ejercicio.